Mire qué bonito tenerle en la casa del Señor. Qué Dios bueno que estamos incomparable eres Cuán tú, importante es buscar su creador presencia, del universo, solo exaltarle y adorarle. tú eres fuerte, tú eres grande. El pastor Helios aún sigue predicando la palabra, pero está en otro país, sigue en Canadá, que es cierto. Sigue en Canadá, pero ya el próximo domingo está con nosotros. Y por cierto, aunque es parte de los anuncios, pero le hago la remembranza, el próximo domingo es nuestro aniversario. Cumplimos 17 años. Diga conmigo, 17 años. Vea el que tiene a su lado. Él ya está más grande de los 17. Pero usted y yo vengamos a adorar el nombre del Señor, que va a ser un servicio muy especial porque es un servicio de agradecimiento a Dios, porque nos ha permitido un lugar donde congregarnos, porque nos ha dado un lugar donde adorarle, porque nos ha permitido conocer hermanos que ahora son nuestra familia, porque nos ha dado un lugar donde poder librar nuestras batallas. Y por eso le damos gracias a Dios. Y dando gracias a Dios, también debemos de entender de que Él vive en nosotros. Diga conmigo, Él vive en nosotros. Pero para que Él viva en nosotros, nosotros debemos de dejarlo que se mueva. Diga conmigo, dejemos que se mueva. Pero a veces tenemos la costumbre de contristarlo y de encerrarlo, es decir, de limitarle el espacio, limitarle sus movimientos, limitar que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro interior. Y cuando nosotros le limitamos, pasa algo curioso. Y es que dejamos de sentir la presencia de Dios. Hace un ratito orábamos. Y mi esposa decía, algunos no acostumbran ponerse de rodillas, y eso es más de convicción que de liturgia. Porque a veces nosotros nos volvemos tan litúrgicos, tan religiosos y muy poco adoradores. Oramos a Dios por modo automático, clamamos a Dios de manera rutinaria, buscamos su presencia, pero sin quererla buscar. Es como cuando decimos, mire, yo me encontré esto sin quererlo encontrar. Yo apliqué esto sin querérmelo ganar, pero me lo gané y en buena hora. Pero Dios no funciona así, y la presencia de Dios no funciona así. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo sin buscar estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste y se derrame en nuestras vidas, pero no queremos dejarnos estar llenos del poder de Dios. Y es por eso el tema de esta mañana, que se titula ¿por qué ya no siento su presencia? Repita conmigo, ¿por qué ya no siento su presencia? Y es que no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que a veces oramos sin sentir el respaldo de Dios. Y usted ora y lo hace porque le enseñaron a orar, pero no siente que Dios le esté respondiendo y que sus oraciones se han vuelto ineficaces, que nuestras oraciones se han vuelto vacías. Como dice nuestro pastor general, cuando a él le decían que sus oraciones no pasaban del techo en su adolescencia, y sentimos que nosotros oramos y rebotan en el piso, y más cuando vivimos en un piso que tenemos a alguien arriba y escuchamos los pasos, y nuestras oraciones no pasan de esos pasos, y estamos orando y orando y clamando, y Dios no nos está respondiendo. Y nos empezamos a cuestionar y decimos, Señor, ¿yo por qué no siento su presencia? Si yo voy al culto, voy a la iglesia, yo tengo... ¿Cuántos años tienen ustedes de ser cristianos, hermano? Levante la mano el que tenga más de 20 años de ser cristiano. A ustedes ya está más cerca la venida de Cristo. No. Y hay muchos que decimos, Señor, yo tengo 25, 30 años de servirte y no te siento. Y es porque algo pasa, algo sucede.
Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Y cuando usted lo tenga me dice un amén. En 1 Samuel capítulo 30 tiene un título antes de empezar el versículo, el capítulo. ¿Y cuál es el título? David derrota. Vamos a hablar toda esta mañana de David, pero no del hermano David, sino de David, el de la Biblia. Y David aquí está celebrando una victoria porque él había derrotado a los amalecitas, había derrotado a sus enemigos. Pero quiero que lea conmigo el versículo 4. Bueno, desde el 3 si quiere. Y dice 1 Samuel 33. Vino pues David, ¿con quiénes? A la ciudad, y he aquí que estaba ¿cómo? Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados ¿a dónde? ¿Cómo estaban? ¿Qué es estar cautivo? Preso, privado de libertad, privado de privilegios. O sea, estaban en problemas. Y dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué dice que hicieron? ¿Y qué hicieron? No clamaron, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Alguna vez le pregunto, usted ha llorado y se queda sin energías de seguir llorando? Son de esos lloros que usted así le hace y que usted quiere llorar y seguir llorando y usted ya no puede porque dice, ay, que se me acabaron las lágrimas, quizá porque estamos tan mal que ya no sabemos cómo expresar ese malestar. Y dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, ¿cómo dice que era? David no solo estaba lidiando con la cautividad de parte del pueblo, sino que estaba lidiando con la cautividad de su familia. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia y nosotros nos es fácil adorar a Dios porque aunque alguien nos diga, mira hermano, ore por mí que estoy pasando esta situación. Pero usted dice, sí hermano, voy a orar por usted, no se preocupe. Pero no es lo mismo orar por alguien cuando yo estoy bien que orar por alguien cuando yo estoy peor que ese alguien. Y que yo tengo que dedicar de mi tiempo de oración, de súplica, de llanto, de lloro, para pedir que Dios bendiga al otro. Y que si es su voluntad, que lo bendiga antes que a mí. No es lo mismo. David estaba en dos situaciones: lidiando con el pueblo y lidiando con sus cosas que amaba. Y dice el versículo 6, léalo conmigo. ¿Y qué sucedió con David? ¿Qué pasó? Porque el pueblo hablaba de ¿qué? Así como son los hermanos del Taber de Madrid, amén, hermano. Que vemos a alguien mal y en lugar de darle la mano, no, nosotros no somos así, no. El pueblo lo va a apedrear. ¿Qué acababa de hacer David? ¿Qué dice el título del capítulo? Acababa de ganar. Y aún habiendo ganado, parecía que todo lo había perdido. Pues todo el pueblo que dice que estaba, cada uno por sus hijos e hijas. Y pese a todo eso, hay un punto y coma y dice, mas David, ¿qué dice que hizo? ¿Qué dice que hizo? ¿En quién? No se encerró en su trabajo, no se encerró en su casa, no se encerró y dijo, pues yo no voy al culto porque estoy enojado con Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es el problema lo que hace que usted se aleje de la presencia de Dios. No es la tribulación, no es el desierto, no es la prueba, no. Nosotros ya no sentimos su presencia. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a cuestionar el poder de Dios. Y empezamos a cuestionar a Dios y a decirle, ¿a dónde estás tú? ¿O a dónde estás vos? ¿O a dónde está usted? Si cuando yo le oro no me responde, si cuando yo le pido no me da, si cuando yo le suplico no viene a mí, ¿a dónde está?
Y eso hace que nos empecemos a enfriar de a poco. Yo no sé si usted ha conocido a alguien, pero yo sí. Personas que después de estar entregadas al 1000% en la iglesia, terminan en el mundo. Y usted los ve y usted dice: qué lástima, o qué tristeza, o cuánto lo siento por esta persona que después de haber estado sirviendo día y noche al Señor, terminó allá. Y nosotros nos empezamos a cuestionar y a decir: quizás nunca aceptó a Cristo en su corazón, quizás nunca nació de nuevo, quizás Dios nunca tocó su vida, quizás Dios nunca lo ministró. Pero ¿y será que Dios nunca lo tocó? ¿O será que dejó de sentir la presencia de Dios y por eso empezó a querer llenar ese vacío con algo más? Yo he conocido a alguien que sé que está en esa situación y que yo le amo mucho, y a mí me duele. Yo no puedo hacer más que orar por esa persona. Y hace un par de días atrás, un par de semanas atrás, me dejó un mensaje, ¿sabe? Teníamos meses de no hablar y me dejó un mensaje y me dijo: José, yo sé que casi no hablamos, me dice, pero quiero contarle que volví a la iglesia, me dice. Y aún me acuerdo, me dice, de todo lo que usted me enseñó. Y usted dice: esas cosas llenan. Pero ¿por qué sucede? ¿Y por qué nos puede estar sucediendo a nosotros que estamos en esa silla y quizás venimos vacíos y no llenos del Espíritu? Y pueden haber muchos factores. Yo le traigo algunos. Y es que extrañamos. Esta palabra es muy poco usada, pero la concupiscencia. Diga conmigo: concupiscencia. ¿Cómo? Así, algo así, hermano. La concupiscencia son los deseos de la carne. Y es que a veces nosotros, estando en la iglesia, decimos: yo quisiera volver a aquellos años mozos, dice uno. Aquellos años donde uno iba a la fiesta y uno podía desvelarse toda la noche y al siguiente día andaba como si nada. Porque extrañamos lo que hacíamos antes de estar con Cristo. Porque descuidamos nuestra comunión con Dios. Porque decaemos espiritualmente. O incluso porque llegamos a negar nuestra fe. Porque puede pasar. Y en Jeremías capítulo 5 versículo 25, no lo busque, dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Ya lo pusieron. ¿Y qué dice? Y vuestros pecados apartaron de vosotros. Eso puede suceder, porque nos alejamos de Dios. Pero no ese es el objetivo de esta prédica, sino preguntarnos: ¿por qué no sentimos su presencia? Porque la pudimos sentir quizá hoy en el culto, pero llegamos a casa, llegamos a la habitación donde nos estamos quedando y no sentimos que la presencia de Dios nos toque. Aquí sentimos la presencia de Dios porque estamos en un ambiente de exaltar su nombre. Pero ¿y qué pasa cuando salimos de esa puerta? Seguimos sintiendo su presencia. Y como le dije, hoy vamos a hablar de David. David, un hombre que en 1 de Samuel capítulo 30 era un hombre que iba en crecimiento. David todavía no era rey, pero David estaba a un paso de serlo, porque esta victoria le levantó y a Saúl le bajó. Y es más, si usted lee el capítulo 29 del versículo 1 al 4, va a encontrar cómo los filisteos empiezan a hablar de David. Y en el versículo 5 dice: ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? David era un hombre que iba en crecimiento. David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Yo le pregunto: ¿usted y yo somos hombres o mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Quiénes tenemos un corazón conforme al corazón de Dios? Y David lo era. David lo era. O sea, David estaba en su mejor momento. Y estando en su mejor momento, la gente lo quería apedrear.
Porque a veces nosotros decimos: Señor, cuando yo más te estoy sirviendo, cuando yo más me estoy entregando a ti, más problemas tengo. ¿No le parece bien curioso eso? Y a veces nosotros decimos: es que el enemigo, mire, yo le decía a alguien uno de estos días: no le diga el enemigo, que el enemigo puede ser el que tiene a su lado. Si usted le está diciendo enemigo, háblele por el nombre. ¿Y cuál es el miedo que le tiene? Satanás me está estorbando. Dígaselo con autoridad, con poder. Y no en usted habita el poder de Dios. Si en usted no habita el poder de Dios, entonces sí, tenga cuidado con lo que anda hablando. Pero si en usted habita, háblele con autoridad. No, ay, el enemigo me quiere poner tropiezo. Yo, el enemigo, puedo pensar que es el presidente, que son los del Real Madrid. Ellos son enemigos, hermano. Amén. Ellos son enemigos, no. Dígale: Satanás me ha puesto, quizás me quiere poner tropiezo, me está tentando. Resístale. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que David estaba en crecimiento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era valiente. Lo habían ungido. Era amado por su pueblo. David oraba. David cantaba. A estas alturas de este capítulo, David ya escribía salmos. ¿Sí? Y aún así, su casa era una casa de destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted venga a la iglesia, aunque usted sirva en un ministerio, aunque usted ande una camisa de uniforme, aunque usted sea el mejor servidor o el más antiguo servidor del tabernáculo de Madrid, aunque usted haya estado aquí más de 7 años sirviéndole al Señor, eso no lo hace exento de que usted no pueda estar pasando problemas. Eso no le hace exento de que usted pueda estar pasando pruebas. Y eso no le hace exento de que usted haya dejado de sentir la presencia de Dios, ¿no? En la casa de David, un hijo violó a la hermana. Otro mató a su hermano. Luego intentaron tomar el trono. Durmieron con sus concubinas para humillarle. ¿Y sabe por qué esto sucedió? Porque David, a pesar de ser íntimo de Dios, cosechó dolor en su casa. ¿Sabe por qué? Porque tener un corazón conforme al corazón de Dios no anula, no cancela y no borra las consecuencias de sus pecados y de mis pecados. Usted nunca se ha preguntado, esto es idea mía, José Martínez, 2025, hermano. Pero nunca se ha preguntado por qué hay viejitos que, por muy enfermos que estén, no se mueren. Yo me lo he preguntado. Y ustedes sí, amén, dicen: no le vaya a pasar a ustedes cuando estén viejitos, hermano. Y yo digo: es que algo tienen que terminar de pagar, digo yo. Ese soy yo. Y yo digo: ojalá que no me vaya a pasar a mí. Porque nuestros pecados, dice su palabra, nos alcanzarán tarde o temprano. Usted dice: yo soy más rápido que el pecado. Más adelante va a encontrar un huequecito y se va a caer. Su pecado lo va a alcanzar. Dígale que tiene a su lado: su pecado lo va a alcanzar. Dígale. Y si usted no tiene nadie al lado, busque al que tenga más cerca. Dígale allá en pantalla, dígale: su pecado lo va a alcanzar. Dígale al que esté atrás, al que esté solito en la esquina, dígale: su pecado lo va a alcanzar. Dígale. ¿Sabe por qué? Dice 2 de Samuel capítulo 12 versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese. ¿A quién le estaba hablando Dios? A David, al que era rey ya en ese entonces, al que era conforme al corazón de Dios, al que era amigo de Dios. A ese le estaba diciendo que los problemas no se iban a ir de su lado. Y no porque era el mejor servidor, era porque se había apartado de su presencia, hermano.
Y por ese pecado que se le está señalando en 2 de Samuel 12:10 es que él escribió el Salmo 52 o 51 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Lávame más y más, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe por qué? Porque estaba arrepentido. Y estando arrepentido, él sabía que tenía que pagar. Y yo le pregunto, ¿cree que David estaba pecando o había pecado por casualidad? ¿Cree que David se había alejado de la presencia de Dios por casualidad? No. Dígale que tiene a su lado, no se alejó de la presencia de Dios por casualidad. Usted no se desconecta de Dios. Uy, es que se me olvidó orar. No, usted no quiso orar. ¿Quiénes revisan el teléfono todos los días? Perdón, ¿quiénes revisan el móvil todos los días, hermano? ¿Usted lo revisa? ¿Usted sale de su casa sin el móvil? Sí, pero no tengo quien me llame, pastor. No, usted no sale. ¿Usted sale de su casa sin dinero, sin efectivo? Pues si no tengo, ¿cómo quiere que haga? No tengo, me tengo que ir así. Usted no deja lo esencial. Usted revisa el móvil. Cuando no encontramos el móvil, ¿qué hacemos? ¿Dónde dejé el móvil? Llámame. Mira a ver si me suena por ahí, le decimos a los que viven con nosotros. Mira a ver si mira a ver. ¿Y qué le dice el otro? Es que lo tengo en vibrador. Usted lo busca, se desespera. Y el móvil no lo está llamando a usted. Usted está deseando ver el móvil. Para que me entienda, eso mismo pasa con Dios. Pero nosotros no tenemos el deseo de hablar de Dios. Nosotros no tenemos el deseo de buscar a Dios. ¿Usted cree que David fue a ver a Betsabé bañándose por aquel balcón? Y que, iba pasando, está desnuda. No. Y no era el palacio del hombre, pues. Él sabía dónde estaba. Él sabía la hora que se bañaba. Si ahí en el mismo balcón, ¿usted cree que el balcón daba vuelta alrededor el balcón ahí estaba puesto? Y si la mujer vivía abajo, ahí se bañaba todos los días. ¿Usted cree que salió David a pecar por casualidad? No, porque lo planificó. ¿Usted cree que un hombre conforme al corazón de Dios no podía planificar su pecado? Yo le pregunto, usted, hermano servidor, servidora, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, ¿usted cree que está pecando por accidente? No es usted el que piensa para pecar. No es usted el que dice, no voy a hacer esto, nadie se va a dar cuenta, pastor. A mí no me interesa si yo me doy cuenta, si se da cuenta el que tiene. A mí me interesa que usted sepa que Dios lo está viendo en todo momento. Y a mí me interesa recordarle que tarde o temprano la factura va a llegar. Y entre usted más le meta a esa cuenta, más grande es lo que va a tener que pagar. Y después no diga, porque no siento la presencia de Dios. Después diga, ya me acordé. No es culpa de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era el error de David pese a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Que él sabía dónde estaba lo que él quería ver. Que no fue la tentación lo que lo casó a él. Él casó a la tentación. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? El rey favorito de Dios era un perseguidor premeditado. El guerrero escogido de Dios, el gran David, asesinó para cubrir su pecado. David hizo lo que nosotros no debemos de hacer. Aquella frase que dice, un clavo, eso hizo David. Y eso no se debe de hacer. Y el poeta ungido de Dios usó su poder para tomar la mujer de otro hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún teniendo todo el respaldo que Dios le había dado, David estaba haciendo desastre con sus manos. Y aún así, haciendo desastre, Dios lo usó.
Pregúntese, porque yo ya me lo pregunté. Pregúntese, estos días yo he hecho cosas malas delante de Dios. Pregúntese, esto es para usted, no vea al que tiene al lado. Póngase la mano en el pecho, como que vamos a cantar el himno nacional, y pregúntese, estos días he hecho cosas para desagradar a Dios. No me responda ni asienta con la cabeza, responda hacia adentro en sus pensamientos. Y si la respuesta es sí, estamos en problemas, hermano. Pero aún así David, estando en ese problema, Dios lo amó. Porque el amor de Dios sobrepasa el límite del pecado. Diga conmigo, el amor de Dios sobrepasa el límite del pecado. Y el mismo David que escribió, crea en mí un corazón puro, fue el mismo David que había matado al hombre de aquella para quedarse con ella. El mismo David que cometió 1001 errores. Si hoy día viviera, ya no lo dejáramos congregarse en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Entre más leo de David, más siento que me identifica tantas regadas que ha cometido el hombre. No es porque yo haya hecho las mismas, ni porque usted haya hecho las mismas, pero me doy cuenta que cada vez David se equivocaba. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de David? Y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, no por los errores que cometió, porque cometió un montón. Era porque hizo lo que usted y yo debemos de aprender a hacer esta mañana. Y fue que Dios amó a David no por sus errores, sino que lo amó a través de sus errores. Él encontró a Dios no por lo que había hecho, sino por medio de lo que había hecho. Porque David aceptó y asumió su responsabilidad. Usted y yo pecamos. Levante la mano. Yo he pecado. Usted no ha pecado. Yo sí. Pero le pregunto, ¿usted asume sus pecados? Si Dios le dijera hoy, ¿te sigo ampliando la cuenta o te la cobro ahora? ¿Qué haría usted? No, Señor, hoy no, porque hoy voy a salir con los amigos. ¿Será que me la puede mandar a fin de mes? Mira, a mí es algo que no me gusta de aquí de España, que la cuenta del agua llega cada 2 meses y la del gas también. Es más fácil que le cobren al mes 15 pesos, 20 pesos, que a los 2 meses le lleguen 60. Y usted dice, ¿y por qué tanto? Porque va acumulada, hermano. Una vez a nosotros nos pasó que yo le digo a mi esposa, la factura del agua no, pasaron 2 meses y no me la cobraron. Quizás hay agua gratis. No. Cuando llegaron los 4 meses, llegó cuadruplicada de los 4 meses. Había sido un error de ellos, pero yo habría preferido pagar poquito que pagar todo eso de un solo. ¿Y sabe qué es el problema? Que nosotros, en lugar de reconocer delante de Dios que estamos fallando, nos excusamos y decimos, es que, mire pastor, y esto lo escucho a cada rato, usted sabe que somos carne, y como somos carne, estamos expuestos al pecado. Usted está expuesto a las enfermedades todos los días, y no quiere decir que todos los días ande enfermo, ¿verdad? ¿Verdad? Usted está expuesto a ser de un equipo contrario, y no quiere decir que se haga el equipo contrario. Amén, hermano. Es para que me entienda. Usted está expuesto al pecado, no quiere decir que va a pecar por eso. David lo hizo sin excusas, sin echarle la culpa al de al lado. Es que mire, él me incitó, él me invitó a beber. No, él dijo, yo fui. Y tampoco dijo David, el diablo me provocó, pastor. El diablo me puso la piedra de tropiezo. Es que él era la piedra de tropiezo en él mismo. Y sabe, me encanta lo que hizo David. Porque cuando Natán le llegó a decir, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que solo tenía una.
y aquel que tenía muchas quiso agarrar la una del otro. Le estaba describiendo a él. ¿Qué pues haremos con este?, le dijo. Y David, bien enojado, le dijo que pague 4 veces lo que ha hecho. Y Natán le dijo: ese eres tú. Trago grueso, porque él mismo se puso la soga al cuello. Pero sabe, aun cuando él mismo se la puso, ¿sabe qué hizo? No dijo: es que ya no se tenía que estar bañando ahí en esa terraza cuando yo andaba paseando. Tampoco dijo: es que solo soy un humano. No. David dijo: he pecado. David asumió su responsabilidad. Y cuando David asumió su responsabilidad, David encontró a través de sus errores la misericordia de Dios. Repite eso conmigo. Cuando yo asumo mis errores, encuentro la misericordia de Dios a través de ellos. Así es. Y esta es una frase que yo le puedo decir: su peor pecado delante de Dios es mejor que cualquier actuación que usted tenga de manera superficial. Que usted no tiene que venirle a poner cara bonita aquí para que los hermanos vean si usted es buen cristiano o no. Usted tiene que ser un buen cristiano en lo secreto, hermano, en lo íntimo. ¿Y esto qué tiene que ver con el hecho de por qué no puedo sentir yo la presencia de Dios, pastor? Que el ejemplo de David muchas veces puede ser una copia exacta de lo que nos está pasando a nosotros. Y yo le quiero recordar algo: si hemos dejado de sentir la presencia de Dios, le quiero decir algo: la presencia de Dios es una promesa en su palabra para todos nosotros. En Mateo capítulo 28 versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que dice: ¿cuánto? ¿Hasta dónde? Y termina diciendo: así sea. Su presencia es una promesa para su vida y para mi vida. Entonces quiere decir que la presencia de Dios no se ha ido de usted. Usted se ha alejado de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es una emoción, hermano. Usted dice: ay, hoy vengo triste, voy a entrar a la presencia de Dios. La presencia de Dios no se accede a través de emociones, se accede a través de convicción. Usted sabe que la presencia de Dios está ahí. Yo cuando ando en la calle, yo a veces, yo le he dicho, a mí me gusta orar cuando ando manejando. A mí manejar solo es de las mejores cosas que puedo tener en la vida. Y no es porque no me guste tener compañía, es porque yo sé hablar con Dios cuando manejo. Y no es que cierre los ojos y vaya manejando así no, yo hablo con Dios, yo pongo una alabanza y yo le digo: Señor, gracias. Yo voy hablando con Dios. ¿Y sabe qué es lo bonito de eso? Que aunque vaya solo, yo no me siento solo, porque su presencia está conmigo. Pero olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros y le echamos la culpa a Dios y le decimos: ¿por qué no me dejas sentir tu presencia? Y yo, si fuera Dios, yo le dijera: mira, ve, si aquí estoy, aquí estoy. Y si no sentimos su presencia, yo solo le invito a algo, y es a lo mismo que le invité el domingo pasado. Volvamos al primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 y 5 dice: pero tengo contra ti. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué dice el versículo 5? Recuerda por tanto de dónde, ¿qué? ¿Y qué dice ahí? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está recordando esta tarde: aquí estoy. Nos está diciendo que aquí está con nosotros. La presencia de Dios no se ha ido de nuestras vidas, hermano. ¿Por qué no sentimos su presencia? No es porque Él la apartó, no. Es porque nosotros hemos dejado de buscarla. Hemos dejado de vivirla.
Y si en algún momento nos hemos vuelto como David, que quizás se equivocó, pues volvamos a Él y arrepintámonos delante de Dios, pero de corazón. Cuando usted no sienta la presencia de Dios, le doy un consejo: adórele. Aunque no la sienta, adórele. Cuando usted no escuche la voz de Dios, recuerde su palabra. Mire, a mí me encantaba aquellos tiempos cuando no habían teléfonos, ni redes, ni internet, ni nada. ¿Cómo se comunicaba la gente? Por cartas. Y a mí me gusta ver eso en las películas, porque cuando la gente lee una carta, lo está leyendo con la voz de la otra persona. ¿Sí o no? Hoy ya no ocupamos esa imaginación nosotros, ya se nos secó esa imaginación, porque hoy audios. Pero cuando usted no escuche la voz de Dios, lea esto. Aquí está, aquí le va a hablar. Tal vez no lo va a escuchar, pero va a volver a leer lo que Dios le quiere decir en ese día. Y cuando usted no vea a Dios, recuerde que Él está ahí. ¿Ahí a dónde? Ahí. Y ahí. Dios no está, Dios no lo ha dejado. Nosotros nos hemos alejado de Él. El Salmo capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si nosotros ya no sentimos su presencia, no es culpa de Dios, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Volvamos al Señor. Dígale que tiene a su lado: vuelva a Dios, hermano. Dígale: Dios lo ama aún con sus errores. Dígale: Dios me ama aún con mis errores. Pero eso no justifica que Dios me va a bendecir por mis errores. Que Dios me ame no quiere decir que Dios me va a bendecir más. ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Sus hijos han sacado malas notas? Usted les da premios porque han sacado malas notas, pero no les deja de dar vivienda, no les deja de dar comida, no les deja de dar ropa, ¿verdad que no? Pero los tiene con lo necesario, hasta les quita el euro que les da para ir a la escuela. Hoy no vas a comprar nada en el cole, y vas a comer porque te dan ahí la comida, no porque tampoco te diera para que comas, para que aprendas, le dicen a uno. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros reconocemos y nos volvemos a Jehová, Él ya no nos tiene solo con lo necesario, nos empieza a bendecir en sobreabundancia. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué dice su palabra? Y volvamos a Jehová. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendición, por tu favor, por tu bondad. Gracias por tener este tiempo para compartir tu palabra, para adorarte, para exaltarte. Te pedimos, Señor, que no regrese vacía. Nos encomendamos en tus manos. Honor, gloria y honra te damos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de terminar, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice: mas aquellos a los que la recibieron,
A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracia la que me encontró, es tu gracia la que me salvó, es tu